Hola niñas, hola niños de quinto básico del Colegio San Carlos de Aragón. Soy su profesora Tatiana Álvarez Valenzuela de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y durante esta semana vamos a estar aprendiendo sobre la fundación de ciudades durante el proceso de conquista. Recordarles que estamos dentro de un gran objetivo de aprendizaje, es el número 2, que consiste en describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores como Corona Española, Iglesia Católica, hombres y mujeres protagonistas, entre otros, algunas expediciones y conflictos bélicos, la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, este objetivo de aprendizaje es bastante amplio. Prácticamente lo hemos venido trabajando como una mini unidad dentro de lo que es el currículum priorizado que nos entregó el Ministerio de Educación en tiempos de pandemia. Por lo tanto, nosotros lo hemos venido desglosando clase a clase para poder abordarlo de mejor forma. Es por ello que para estas semanas trabajaremos como objetivo de la clase describir las características e importancia de la fundación de ciudades en América y Chile, identificando las nuevas relaciones que surgen en ese nuevo espacio. Como indicador del logro, recordemos lo que nosotros esperamos o la idea de lo que ustedes puedan realizar al finalizar este aprendizaje es que puedan explicar que la fundación de ciudades refleja la voluntad de los españoles de instalarse en América y que esto ayudó a la consolidación de la conquista y a la incorporación de nuevos territorios a la corona española. Recordemos, niños, el descubridor de nuestro país es el señor Diego de Almagro en una travesía realizada el año 1535. Él inicia este viaje de acuerdo a las indicaciones que le dan los indígenas peruanos, los incas, de que acá había mucha riqueza, oro, que el territorio era muy apto para la agricultura y que iban a encontrar indígenas que eran fáciles de someter. Nada de eso encontró el señor Diego de Almagro, y a esto sumarle la difícil de la travesía que él tuvo en su viaje por la cordillera de los Andes. No se queda en nuestro país, retorna al Perú bastante derrotado y califica a nuestro país como un territorio miserable en cuanto a riqueza. Sin embargo, 5 años después, en el año 1540, el señor Pedro de Valdivia decide iniciar una expedición hacia el territorio chileno, transformándose en el conquistador de nuestro país, llegando a fines de 1540 al Valle de Santiago y fundando el 12 de febrero de 1541 nuestra ciudad. Durante el periodo de la conquista, 1541 hasta 1598, la relación entre español e indígena fue bastante hostil, y como ejemplo de ello vimos 3 casos específicos de levantamiento indígena. El primero se da meses después de la fundación de Santiago, el 11 de septiembre, liderado por el cacique Michimalonco, en el cual ataca a la ciudad a los españoles, destruye y quema gran parte de las construcciones que lograron levantar los españoles en estos meses y mata a gran cantidad de españoles vecinos de la ciudad. Después, en el año 1553, se da el desastre Batalla de Tucapel, en el sitio de Tucapel, en la octava región, y esto es bastante importante porque significa un golpe para los conquistadores, muy simbólico porque detienen, toman prisionero a Pedro de Valdivia y lo asesinan. Esto fue liderado por el cacique Lautaro y marca
y marca un periodo en el cual empiezan varios batallas o enfrentamientos entre españoles e indígenas. Cuando se habla de desastre o batalla o la victoria de Tucapel, depende de quién nos cuenta la historia. La historia tradicional, contada por los españoles, nos habla de un desastre. Sin embargo, para el pueblo mapuche, esto obviamente fue una victoria y un lenguaje más neutro sería hablar de la batalla. Lo mismo pasa en la batalla de Curalaba en 1598, liderada por el cacique Pelentaro, en el cual también fue una victoria para los mapuches. Los españoles son derrotados. A partir de este momento ya se acaba el periodo de conquista porque los españoles deben retroceder de territorio indígena y desde ahí en adelante empieza un nuevo periodo en la historia de Chile que se denomina la colonia, dura 300 años y está caracterizado por la batalla o la guerra, perdón, de Arauco, eh, en la cual se enfrentan españoles y mapuches y que pasa por distintos periodos. Lo importante de este periodo de aquí en adelante, o de la batalla, perdón, de la guerra de Arauco, es que va a cimentar las bases de las relaciones entre español e indígena, que da, que son las bases en el fondo de la nueva sociedad chilena. Lo que nosotros hoy somos como país se consolidan dentro de este periodo. Vamos a hablar acá de conceptos de mestizaje, de sincretismo, conceptos que vamos a abordar en la próxima clase. Entonces pasamos a ver el tema de nuestra clase, que es la fundación de ciudades. Hay que tener en cuenta que los conquistadores españoles constituían un pequeño grupo de personas ajenas al territorio y que se instalaban en un territorio desconocido para ellos. Vivían entre una población aborigen indígena que obviamente los superaba en número, en cantidad. Por lo tanto, ellos para defenderse, en caso de ataque de estos indígenas, que una de las características que yo les vengo diciendo desde un comienzo es que los indígenas chilenos fueron mucho más hostiles que los indígenas americanos en otros lugares, entonces debían protegerse de un ataque indígena y también era necesario estructurar ciudades para poder organizar sus expediciones porque ellos tenían que seguir avanzando en el territorio. Entonces, descubrimiento y conquista hacia nuevos territorios. Y para ello, obviamente, era necesario que estuvieran concentrados en un lugar. Por ello, desde muy temprano se hizo habitual la fundación de ciudades, lo que era también una manifestación. Esto es lo más importante de este tema de nuestra clase, que la fundación de ciudades es una manifestación de que los españoles tenían la voluntad de permanecer en América. Fundar una ciudad significaba organizar un nuevo espacio para una nueva sociedad. Es una señal directa. Nosotros no venimos a buscar la riqueza y nos vamos. Nosotros no vinimos a conocer un nuevo territorio y nos vamos. Es una señal clara. Nosotros nos vamos a establecer en este lugar. Vamos a construir nuestras ciudades. Después empezaron a traer a sus familias, sus mujeres, sus hijos, y que iban a tomar posesión de este nuevo territorio para la corona española. Eso era lo más importante de la fundación de las ciudades. Acá hay una imagen de la fundación de Nueva Imperial en el sur de nuestro país. Claro está que en un comienzo las ciudades que los conquistadores españoles empezaron a construir en el territorio americano y chileno eran sencillas plazas, o en el caso chileno más que nada fuertes, para defenderse de los ataques indígenas. Sin embargo, esto fue avanzando rápidamente y un trazado que se caracterizó en América, instaurado por los españoles, fue el conocido Plano de Amero o tablero de ajedrez. La característica de este plano
es que es cuadriculado, se divide en manzanas y solares y trataba de adaptarse lo mejor posible al terreno donde estaba instalada la ciudad. Este es un legado de los españoles que todavía tenemos presente. Si ustedes niños nos ponemos a pensar, las ciudades chilenas están construidas mayoritariamente de esta forma. Existen otras formas también. Las lineales, las circulares, perdón. Pero el plano de Amero fue el que se impuso y el que más tenemos en nuestro país y en general en toda América. ¿Cuál es la característica? Que estaba en su centro, estaba la Plaza Mayor. Era por lo general un plano, un cuadro vacío dentro del damero del cuadro. Era cuadrangular y abierto. Ahí se construían los edificios que simbolizaban el poder. Después se consolidaron ciertas instituciones coloniales como el Cabildo, la Casa del Gobernador, el Virrey, la Real Audiencia, la iglesia principal de cada ciudad estaba dentro de esta Plaza Mayor, donde también se daba el comercio. Simbolizaba esta Plaza Mayor un lugar de reunión entre los vecinos, era el lugar del mercado semanal y el lugar de las celebraciones religiosas, civiles, militares más importantes. Hacia su alrededor se van construyendo las viviendas de los vecinos de acuerdo a la importancia en cuanto al rango social. Los de mayor rango social estaban más cercanos al centro y así iban avanzando hacia sus extremos. Aquí tenemos dos ejemplos de planos de dameros de ciudades. El primero es de Santiago de Chile, donde la actual Plaza de Armas es justamente esa plaza mayor, y ahí se empiezan a construir las cuadras o solares a su alrededor, concentrando las principales actividades, los edificios de organización, la iglesia, el correo, las principales funciones en su centro y de ahí construyéndose las casas a los vecinos. Y en la periferia, en los alrededores, los sectores más pobres indígenas o los mestizos que después empiezan a surgir. Y al lado está el plano de la ciudad de Caracas en 1578, también periodo de la conquista. Aquí vemos un plano damero o modelo de cuadrícula característico de la ciudad hispanoamericana. Esta imagen está extraída de su libro. La importancia de expandir la conquista y fundar ciudades para Pedro de Valdivia era muy importante. Una vez que él funda la ciudad de Santiago, lo nombran gobernador de Chile y como gobernador pasa a ser automáticamente el representante del rey en territorio chileno. Por lo tanto, una de sus obligaciones era tomar posesión efectiva del territorio, de que este nuevo territorio efectivamente pasa a ser dominio de la corona española, porque es de cierta forma la obligación que se le da cuando se le nombra gobernador. Y una forma de lograrlo era fundando ciudades. Y también porque dijimos que lo que los españoles venían a hacer era a someter a este nuevo territorio a la población. Por lo tanto, ellos tenían que organizar la vida en sociedad como era la costumbre europea y española. Esto sirve para educar a los indígenas. Recuerden que ellos consideraban que tenían que traer la cultura, civilizarlos junto con esta nueva religión, la católica. Y es así como en 1544 funda o establece Valparaíso como el puerto de Santiago, el más cercano, y ese mismo año se funda la ciudad de La Serena. ¿Cuál era la importancia de fundar La Serena? Es que era una ciudad intermedia.
acercaba el viaje entre Santiago y Perú y podían significar una zona de descanso o de dominio entre los indígenas. Muchos de ustedes podrán decir, pero ¿por qué no se detuvo? Porque en su viaje hacia el sur, justamente en Tucapel, en 1553, lo asesinaron, ¿cierto? Entonces alguien podría decir, pero él de ambicioso no siguió avanzando porque si se hubiese quedado en Santiago, hubiese vivido como el gobernador y quizá hubiese vivido muchos años más. Pero existían motivos bastante importantes para extender la conquista. El primero era obviamente la necesidad de encontrar riqueza. Ese es el afán de todos estos conquistadores niños, los españoles que vinieron a América. Encontrar riqueza, tener un renombre, pasar a la historia. Y si bien en el territorio chileno no encontraron oro, sí encontraron lavaderos de plata muy importantes, minas, minas y obviamente estaba ese afán de descubrir qué había más hacia el sur, qué tanto protegían los indígenas, que no le, dentro de su pensamiento conquistador, ellos sentían que si los mapuches protegían tanto el territorio, era porque podían estar protegiendo una riqueza. No concebían que solamente estuvieran protegiendo su mayor riqueza porque era para el pueblo mapuche, que era su tierra. El segundo motivo era que ellos requerían de mano de obra para las minas, para los lavaderos, y esta mano de obra justamente eran los indígenas. Si ellos lograban dominar a los mapuches, significaba que ellos pasaban a ser de cierta forma sus trabajadores, como eran otros países de americanos. Entonces pasaban a ser prácticamente sus esclavos y tenían que trabajar para ellos. Buscaban acercarse al estrecho de Magallanes porque pasaba a ser una zona estratégica, que era un paso entre los dos océanos y de cierta forma un dominio en ese territorio, en ese sector. Y si se lograba dar esto, obviamente iba a tener mucho más importancia el territorio chileno, el Reino de Chile, porque iba a ser estratégico en cuanto a comunicaciones y comercio. Y también necesitaba nuevas tierras para entregárselas a los conquistadores que llegasen de España. Si él quería que el territorio chileno tomara renombre y que hubieran conquistadores españoles dispuestos a venir a enfrentarse a los mapuches, tenía que tener algo que entregarle a cambio de su servicio a la corona. Y necesitaba dominar a los mapuches, fundar ciudades para entregársela después a estos conquistadores que viniesen llegando. Aquí en la imagen aparece justamente cuando Pedro de Valdivia llega al valle de la ciudad de Santiago, el valle del Mapocho, y empieza a ver las características por las cuales fundan la ciudad en este lugar. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que los españoles construían ciudades para demostrar a los indígenas que ellos venían a establecerse, que no tenían intención de abandonar el territorio por mucha hostilidad que ellos manifestaran. En un comienzo estas ciudades eran simples fuertes que ellos construían más que nada para estar protegidos de los ataques indígenas. Pero esto fue evolucionando y fueron adoptando características más complejas como el plano damero, que en cuanto a edificación es la gran herencia española en América y en Chile. Recibe el nombre de plano damero porque es como un tablero de dama o ajedrez cuadricular, donde en el centro están los edificios o viviendas de las personas más importantes y hacia afuera van tomando o se van estableciendo los de menos relevancia para la estructura de la sociedad. Ya niños, muchas gracias por visualizar el video. Recuerden que iniciamos un nuevo proceso a partir de la nueva herramienta que tenemos, que son las aulas virtuales de Classroom. Tengo un nuevo correo electrónico, tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl, en el cual ustedes me van dejando la evidencia de sus actividades, las tareas
como lo hemos hecho hasta ahora, con una fotito. Y también contarles que no vamos a tener las clases online semana a semana como lo teníamos hasta ahora. Por ende, ponga mucha atención a su agenda semanal. Ahí están los nuevos horarios, los días, las semanas que nos corresponde la clase online, en la ¿cuál va a ser la dinámica? Ustedes en una semana van a ver estas cápsulas educativas, yo les voy a enviar actividades, van a ser subidas a la página del colegio, así como yo las voy a cargar en el Classroom. Es importante, niños, que todos activen su cuenta de Classroom. Y durante la semana voy a estar respondiendo dudas, retroalimentando sus tareas que ustedes necesiten. Y a la semana siguiente yo no les subo este material y tenemos nuestra clase online en la cual hacemos retroalimentación de la actividad y vamos complementando los aprendizajes que ustedes tengan durante la semana. ¿Ya? Así es que muchas gracias, niños, nos vemos, cuídense mucho y por favor utilicemos esta nueva herramienta que sin duda nos va a servir bastante para un mayor aprendizaje. Chao, que estén muy bien, cuídense.